Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el lugar donde la farándula turca y el romance se dan la mano. Estoy súper emocionada de estar hoy aquí con ustedes porque tenemos un tema que, créanme, va a encender las redes. Sí, lo adivinaron por el título, Hande y Kerem. Juntos. El abrazo playero que enloqueció a todos. Hoy vamos a desmenuzar cada detalle de este momento épico, vamos a analizar las fotos, los vídeos, los rumores, todo. ¿Será una simple coincidencia? ¿Una estrategia de marketing? ¿O será que el amor, ese amor que nos enamoró en Senkalkapm, ha resurgido de las cenizas? Agárrense porque esto se pone bueno. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de especulaciones, quiero recordarles que si son tan fanáticos de Hande Erçel y Kerem Bürsin como yo, o simplemente les encanta el chismecito bueno, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias jugosas, análisis profundos y por supuesto mucho amor por el mundo del espectáculo turco. Y ahora sí, vamos al lío. Bueno, ¿por dónde empezaré? Hace unos días, las redes sociales explotaron. Literalmente. Empezaron a circular unas fotos y vídeos de Hande y Kerem juntos en una playa. En una playa. ¿Recuerdan esos días de rodaje de Senkalkapm, donde se les veía tan felices, tan enamorados, jugando en la playa? Pues esta escena parecía un déjà vu. Las imágenes mostraban a Hande con un vestido blanco vaporoso, preciosa como siempre, y a Kerem con un look casual pero irresistible, con una sonrisa que a ver derrite hasta el iceberg más grande. Pero lo que realmente hizo que el fandom enloqueciera fue el abrazo. Un abrazo que parecía durar una eternidad, un abrazo que transmitía algo y algo que iba más allá de la amistad. Inmediatamente las teorías comenzaron a surgir. ¿Están grabando algo juntos? ¿Es una campaña publicitaria? ¿Se encontraron por casualidad? ¿O la más emocionante de todas, volvieron? La verdad es que la información oficial es escasa. Ni Hande ni Kerem han hecho declaraciones al respecto. Sus representantes se han mantenido herméticos, lo que obviamente alimenta aún más la especulación. Este silencio, mis amores, es casi como una bomba de tiempo, la anticipación nos va a matar. Pero vamos a analizar las pruebas. Las fotos son reales, eso está confirmado. Varios medios turcos han verificado su autenticidad. El lugar, según los expertos, es una playa privada en las afueras de Estambul, un lugar que ambos frecuentaban durante el rodaje de Senkalkapm. Estambul, ciudad de amores y telenovelas. Este dato es crucial, porque nos habla de un lugar con significado, con recuerdos compartidos, un escenario perfecto para un reencuentro. Ahora, ¿qué estaban haciendo allí? Esa es la gran pregunta. Algunos dicen que podría tratarse de un proyecto secreto, una nueva serie o película que los reúna nuevamente en la pantalla. Imaginen la emoción. Una secuela de Senkalkapm, o algo completamente nuevo pero con la misma química explosiva que ya conocemos. Sería un éxito asegurado. Piénsenlo, productores, el dinero estaría garantizado. El público clama por ver a Hande y Kerem juntos de nuevo. Sería un boom a nivel mundial, y yo sería la primera en la fila para verla. Pero otros creen que es simplemente una coincidencia. Quizás ambos estaban en la zona por motivos personales y se encontraron por casualidad. Aunque, seamos honestos, ¿qué tan probable es eso? Estambul es una ciudad enorme y la idea de que dos personas tan famosas como ellos se encuentren por casualidad en una playa privada suena un poco rebuscado, ¿no creen? Vamos, chicas, seamos realistas. Las coincidencias existen, sí, pero esta suena más a guión de telenovela que a la vida real. Y luego está la teoría del marketing. Algunos sugieren que todo esto podría ser una estrategia para generar expectación y publicidad en torno a algún proyecto futuro. Sabemos que Hande y Kerem son dos de las estrellas más grandes de Turquía, y cualquier cosa que hagan juntos genera un revuelo mediático enorme. Así que desde el punto de vista del marketing tiene sentido. Son dos nombres que venden, dos caras que enamoran. Una campaña bien orquestada, con este toque de misterio y romance, podría ser un golpe maestro para promocionar cualquier producto o servicio. Pero, ¿y si es amor? ¿Y si, después de todo este tiempo, el amor que se profesaban en Senkalkapm nunca desapareció realmente? ¿Y si el tiempo separados les sirvió para darse cuenta de lo importantes que son el uno para el otro? ¡Ay, el amor!
Es tan complicado, pero a la vez tan hermoso. Yo soy una romántica empedernida, lo confieso, y esta es la teoría que más me gusta. Porque el amor, mis amores, es capaz de superar cualquier obstáculo. Recordemos que la relación de Andy y Kerem comenzó precisamente durante el rodaje de Senkal Camp. Al principio, negaban los rumores, decían que eran solo amigos, pero la química entre ellos era innegable. Y luego un día, lo confirmaron, estaban enamorados. El mundo entero se rindió ante su amor. Eran la pareja del momento, la envidia de muchos, el ejemplo perfecto de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Su relación fue seguida de cerca por los fanáticos de todo el mundo. Se les veía felices, enamorados, compartiendo momentos especiales en las redes sociales. Eran la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad. Viajes, risas, miradas cómplices, todo parecía indicar que su amor era indestructible. Pero como suele suceder, las cosas no siempre son fáciles. Después de un tiempo surgieron rumores de problemas en la relación. Se decía que tenían diferencias irreconciliables, que sus agendas estaban demasiado ocupadas, que la presión mediática era demasiado fuerte. La fama, mis amores, puede ser un arma de doble filo. Y finalmente la triste noticia, Andy y Kerem habían terminado. Un baldazo de agua fría para todos los que creíamos en su amor. El mundo de las telenovelas parecía haber perdido su final feliz. La noticia devastó a sus fans. Muchos se negaron a creerlo, esperaban que fuera solo un rumor. Pero lamentablemente era cierto. Andy y Kerem tomaron caminos separados. Cada uno siguió su rumbo, intentando sanar las heridas y continuar con sus vidas. Desde entonces, ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Andy ha protagonizado varias series y películas exitosas, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Una mujer talentosa y hermosa que no ha parado de brillar. Kerem también ha continuado trabajando en proyectos interesantes, mostrando su talento como actor. Un galán con una sonrisa que conquista corazones. Pero a pesar del tiempo transcurrido, el recuerdo de su relación sigue vivo en la mente de sus fans. Muchos nunca perdieron la esperanza de que algún día volvieran a estar juntos. Y ahora, con estas fotos del abrazo playero, la esperanza se ha reavivado. Como un volcán dormido que vuelve a entrar en erupción. Por supuesto, es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por las ilusiones. Podría ser que simplemente se hayan reencontrado como amigos, que estén trabajando en un proyecto juntos, o que todo sea una estrategia de marketing. No podemos olvidar que son figuras públicas y que su imagen es una herramienta de trabajo. Pero, ¿y si es algo más? ¿Y si este abrazo playero es el preludio de un nuevo capítulo en su historia de amor? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos soñar, podemos especular, podemos dejarnos llevar por la magia del amor. Mientras tanto, los fanáticos de Andy y Kerem siguen analizando cada detalle de las fotos y los vídeos, buscando pistas, interpretando gestos, tratando de descifrar el significado de este reencuentro. Un trabajo detectivesco digno del mismísimo Sherlock Holmes. Cada mirada, cada sonrisa, cada movimiento es analizado con lupa. Y es que, seamos honestos, la historia de Andy y Kerem es una historia que nos toca el corazón. Es la historia de dos personas que se enamoraron en el set de una serie, que vivieron un romance de cuento de hadas, y que luego por diversas razones se separaron. Una historia con todos los ingredientes para convertirse en leyenda. Pero a pesar de la separación, el amor, o al menos el cariño, parece seguir presente. Y eso es lo que nos emociona, lo que nos hace soñar, lo que nos da esperanzas. El hecho de que, a pesar del tiempo y la distancia, sigan existiendo gestos de afecto entre ellos nos hace creer que la llama no se ha extinguido por completo. Porque en el fondo, todos queremos creer en el amor verdadero, en el amor que supera todas las barreras, en el amor que perdura en el tiempo. Y la historia de Andy y Kerem nos recuerda que a veces, los cuentos de hadas sí pueden hacerse realidad. Aunque a veces tengan sus altibajos. Así que sigamos observando, sigamos analizando, sigamos soñando. Y esperemos que pronto Andy y Kerem nos den la respuesta que todos estamos esperando. Que nos confirmen que el amor ha triunfado una vez más. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Andy y Kerem han vuelto? ¿O es solo una coincidencia? Déjenme sus comentarios aquí abajo.
Quiero saber sus teorías, sus predicciones, sus deseos. Compartan sus opiniones conmigo, quiero saber qué piensan. Y ahora, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, recordemos que las fotos del abrazo playero entre Hande y Kerem son reales y han causado un gran revuelo en las redes sociales. Existen varias teorías sobre el motivo de este reencuentro: un nuevo proyecto, una coincidencia, una estrategia de marketing o, la más emocionante de todas, una reconciliación amorosa. La historia de Hande y Kerem es una historia que nos toca el corazón y nos hace soñar con el amor verdadero. Y por último, solo el tiempo dirá si este abrazo playero es el preludio de un nuevo capítulo en su historia de amor. Así que crucemos los dedos y esperemos lo mejor. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo lleno de chismes y esperanzas. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y recuerden, el mundo del espectáculo turco siempre tiene sorpresas guardadas. Prepárense para lo inesperado, mis amores. Antes de despedirme, quiero invitarlos nuevamente a que dejen sus comentarios aquí abajo. Cuéntenme qué les pareció el vídeo, qué opinan sobre Hande y Kerem, qué les gustaría ver en próximos vídeos. Su opinión es muy importante para mí. Quiero saber qué temas les interesan, qué parejas quieren que analicemos. Y ahora sí, llegó el momento de decir adiós. Pero antes, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fanáticos de Hande y Kerem, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Además, si les gustó este vídeo, no se olviden de visitar mis redes sociales. Ahí encontrarán más contenido exclusivo sobre la farándula turca y, por supuesto, mucho más chismecito. Los espero. Y recuerden, la vida es una telenovela y nosotros somos los protagonistas. Así que vivan intensamente y disfruten de cada capítulo. Hasta la próxima, mis amores.